Buenos días a todos y a todas. Good morning to everyone. Vamos a empezar una mesa de debate sobre un tema que personalmente, pero por supuesto también como No Hábitat, me parece de una importancia fundamental. El espacio público, cuáles son las condiciones del espacio público y cómo éstas influyen en la convivencia de las personas que viven en las ciudades y la cohesión social de esas ciudades. Tengo que empezar, en primer lugar, agradeciendo a los organizadores del foro por haberme invitado a moderar esta mesa, pero también tengo que confesar que me produce cierta ansiedad tener a 13 personas en el programa y tan solo 2 horas para tratar sobre estos temas tan importantes con un bagaje que cada uno tiene tan interesante y tantas cosas que contarnos sobre estas cuestiones, porque sin duda el diseño del entorno urbano influye en cómo las personas interactúan entre sí. Estos días que hemos estado escuchando hablar de la necesidad de diseñar ciudades para la convivencia o diseñar ciudades para vivir juntos, ponen precisamente el tema del espacio público como anclaje fundamental de esa convivencia, porque sin duda, ¿no?, el diseño o un espacio público que esté bien diseñado y que sea de calidad invita a la gente a salir, a dialogar, a comunicarse, a interactuar entre sí, a participar de la vida política de las ciudades. No solo la habitabilidad, el espacio público también imprime el carácter a la ciudad y sobre esos temas vamos a hablar. Cuando uno se imagina, ¿no?, o al menos a mí me ocurre, cuando me imagino a las ciudades que por algún motivo considero modélicas, ya sea por el diseño urbanístico, pero también por la acción social que llevan a cabo, en el imaginario invariablemente tengo el espacio público de esa ciudad. Tengo sus plazas, sus calles, el bulevar, las zonas ajardinadas, los parques infantiles. Es ahí donde se produce la mayor parte de la interacción entre las personas, que tienen que ver, por supuesto, con los temas que estamos tratando en estos días en este foro, que tiene que ver con la tolerancia y cómo prevenimos con esa tolerancia las situaciones de violencia. El espacio público proporciona zonas para la interacción social y cultural, pueden fomentar el sentido de pertenencia y de orgullo a una ciudad. Un espacio público que esté abierto a todos sin importar las etnias, la edad, el género. Es un espacio público que posibilita un foro democrático para los ciudadanos y que puede unir a las comunidades, proveer lugares de reunión y fomentar los círculos sociales. Ustedes saben, y lo vamos a ver a lo largo de estas 2 horas, que cuando el espacio público es insuficiente o está mal diseñado o es privado, la ciudad se segrega. El resultado puede ser una ciudad polarizada, donde crecen las tensiones sociales y el crimen y la violencia aumentan. De todo esto y nada más que esto vamos a hablar el día de hoy. Si ustedes ven el programa, vamos a tener la oportunidad de escuchar experiencias concretas, ciudades que nos van a presentar cómo están enfrentando estas cuestiones. Vamos a tener también una mesa, vamos a tener un diálogo con los participantes que me acompañan en la mesa y reacciones de una fila cero. Si nos controlamos en el tiempo, lo ideal sería que también tuviéramos un espacio para recoger, al menos muy breve, pero recoger algunas preguntas del público. Así que para calmar esa ansiedad que les comentaba, vamos a ser muy estrictos. Yo la primera, y voy a dar paso, en primer lugar, a la experiencia de Costa de Marfil. Pido que Jean-Pascal nos acompañe. Jean-Pascal Boat es el coordinador del programa de ciudades seguras de ONU Hábitat, es el coordinador del Departamento de Desarrollo Municipal y la Oficina de Planificación en la ciudad de Treichville, en Costa de Marfil. Nos va a hablar, Jean-Pascal, si nos acompañas, por favor, al atril, sobre la implementación de la estrategia de seguridad urbana en un marco de posconflicto. Tienes 5 minutos. Merci beaucoup, Madame la responsable du panel. Merci, chers participants. Je voudrais partager avec vous ce matin l'expérience du programme d'appui à la sécurité urbaine que nous avons implémenté en Côte d'Ivoire depuis 1998. Alors, au cours de ces années-là,
les réponses que l'État apportait face aux questions de sécurité urbaine n'étaient pas suffisantes. Et à la faveur de Habitat 1, la responsabilité des élus municipaux était davantage engagée et ils se sont coordonnés pour pouvoir essayer de trouver des réponses sur leur territoire. Et c'est en ce moment qu'il a été mis en place ce programme avec l'appui de ONU Habitat, la coopération technique belge et le PNUD. Nous avions 4 domaines d'intervention pour appuyer les collectivités à développer des stratégies de prévention. Il fallait agir sur l'espace, il fallait améliorer les relations entre la police et les populations, bien entendu avec le leadership des collectivités territoriales. Il fallait aussi agir en faveur des groupes vulnérables, des personnes qui étaient marginalisées. Et ensuite, il fallait éventuellement reconstruire ou apporter des réponses aux zones plus criminogènes. Alors, nous sommes partis de 3 communes dans le district après les 98. Nous sommes passés à 13 communes à partir de 2002. Jusqu'en 2008, nous avons expérimenté de sorte à arriver à 21 communes parce que nous avons connu aussi la crise. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Il s'est agi de réaliser des diagnostics locaux de sécurité, des diagnostics participatifs à partir desquels la question d'insécurité, les problèmes, les conséquences et même les réponses attendues par les populations ont été mis dans des documents. Donc chaque ville qui a implémenté le projet avait son diagnostic. À la suite de ces diagnostics, il s'est agi de mettre en place des comités communaux de sécurité. Dans chaque commune, les élus municipaux, la police, les ONG, l'administration, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les associations de femmes et de jeunes étaient représentés dans ce comité pour ensemble définir un plan d'action. Et à partir de ce plan d'action, nous avons pu dégager des politiques locales de prévention. Et parmi les priorités qui ont été dégagées par les populations, une série de projets ont été mis en œuvre. Nous avons éclairé la voie publique dans des espaces où il y avait des viols, des agressions. Nous avons réhabilité des maisons abandonnées parce que certaines personnes allaient fumer la drogue là-bas ou allaient violer des femmes dans ces endroits-là. Par la suite, nous avons organisé des rencontres, des repas entre la police et la population pour créer le niveau de confiance. Et ce niveau de confiance a permis à la police de disposer désormais d'informations, au point que le chef du quartier a le numéro du commissaire le plus proche. Au point que dès qu'il y a une ampoule, l'éclairage est mauvais, le chef du quartier peut appeler le responsable de la compagnie d'électricité. Et donc, après avoir effectué toutes ces étapes-là, le gouvernement s'est rendu compte que le projet était un projet sur lequel il pouvait s'appuyer. Et aujourd'hui, en termes de résultats, l'activité de proximité de la police est désormais inclue dans la réforme du secteur de la sécurité. Parce que nous sommes sur une réforme du secteur de la sécurité qui permet de restaurer l'autorité de l'État. Et donc, sur cette base, une école nationale de police municipale a été créée, ce qui n'existait pas il y a longtemps. Donc, la police municipale devient un relais de la police nationale, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, il est dit comme dans beaucoup de pays, la sécurité ne se délègue pas. Okay. Donc, c'est pour dire que cette expérience, c'est la participation. Le fait que les élus locaux qui connaissent leur territoire décident eux-mêmes de pouvoir adresser ces questions, c'est une bonne porte d'entrée pour régler les problèmes de sécurité. On ne peut pas régler la sécurité au niveau national seulement. Les élus connaissent leur territoire, ils ont été élus par les populations et le dialogue est plus facile en ce moment-là. Je pense que s'il y a des questions pendant le débat, on pourra apporter d'autres éclairages. Merci pour votre aimable attention. Muchísimas gracias.
Sin duda ya empiezan a salir aspectos que estoy segura que se van a repetir también en el marco del debate. La cuestión de la necesidad de la participación de todos los actores, la coordinación multisectorial. Vamos a ver ahora el caso del Gobierno Metropolitano de Seúl, en Corea. Pido, por favor, que nos acompañe, que suba a la trila Yu Jin-kan, que es la directora adjunta del equipo de diseño de ese Gobierno Metropolitano, que nos va a presentar, que nos va a comentar, aunque sea muy brevemente, la experiencia del proyecto de Saltway. Tienes la palabra. You have the floor. Buenos días. I'm very honored to be here, and I'm here to present our Seoul Metropolitan Government's case studies for improving public spaces, make citizens' life better. Maybe, can you? Only 5 minutes. I want to be on time, so let me go through my cases. Okay, is this working? Yeah. It's not going to be that boring, because I'm going to go through many slides quickly. So we are focusing on public problem-solving projects like suicide, human rights, dementia, and so on, especially crime. Okay, am I? Okay. So many crimes happens on the road, public spaces. So we got the urge to improve those dead spots, and in order, by putting some programs for citizens. So this is a Solway project. It's very well known. You can look it up on the website also. And I'm going to share these slides. And the address is really complicated, so make the streetlights brighter, and also putting some security network among citizens, community people. So these are all those images. Okay. And we used the utility poles, putting more lights by numbering system. This is LED, and this is small alleys. It's really this is a whole lit area of, in the way of redevelopment project, old neighborhood. It's not brand new. So citizens were volunteering, I'm going to make my house as a shelter when someone needs some help. We're going to help each other. So these are those photos. So this is community center for that. And they did some community art, and they started to make more programs by themselves. It was really inspiring. So the crime rates went down after all. It has been 5 years. Now that area, Saltway area, is totally demolished. So now this town is gone. We are expecting a huge complex of apartments. That's really bad thing. But there was, here we go, right before the area was totally turned down, there were this kind of, scream, and some among people, they were taking care of each other, This is Korean saying, okay. And we are still living in this alley. Please don't dump trashes. So this is the Saltway project. And we have, okay, this is it. We are running, after that project, we are running almost 300 projects of crime prevention through environmental design, and almost 300 billions money is put into these dollars, put into this kind of SEPTID project. So we are thinking this community level care is really important. So this is a school violence prevention design, also by making the public space better. There were kids, marginalized family kids. So we put this kind of playing game program in order to stop bullying among students, and in order to make
care each other. These kids. Okay. Am I too fast? I'm trying to wrapping up. Yeah, I have 1 minute. So okay, here we go. This is we got inspired by teenagers' idea. We want this. We want this kind of games and so on. So these are all abandoned area. We renovated it. So I'm wrapping up here. This is most important key factors in making these public spaces really alive. Like, let's see, number 6. We figured out collaboration is really important, even vertical, like government and local government level. And also, we have to listen to citizens' real voice. So initiation of this kind of project should be done by citizens, by themselves. Otherwise, government pushing projects might suffer some big problems. See, this is my alarm. So I'm done. So I'm a good girl, that's why. So this is it. CCTV is not the answer to us. CCTV, after you suffer all those crimes, it's just chasing the criminals' trace, right? Track. Rather, we need this. People's curiosity about each other and they taking care of each other. That's the most important thing in order to make a citizen's life better in local community. That's it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias por el autocontrol del tiempo. Así me evitan estar encima de todos los participantes. Pido, por favor, a Ana Isabel González, que es la codirectora del Festival de Cine de Cañada Real, que nos cuente también muy brevemente qué es lo que están haciendo. Creo que tienes un vídeo. No sé si hablas, si pones el vídeo o al contrario. Bueno, como nosotros trabajamos de la cultura, improvisamos. Entonces, en vez de vídeo, me he traído, él ha venido en el último minuto, es el codirector del Festival de Cine, se llama Carlos Olaya, es un magnífico actor y nos va a hacer una performance. Yo primero voy a contaros muy brevemente la parte aburrida de lo que hacemos y él va a hacer la parte divertida. En la Cañada Real trabajamos la Fundación Voces desde 2011 haciendo talleres audiovisuales y musicales con niños y niñas en riesgo de exclusión. Para los que no conocéis, la Cañada Real es un asentamiento informal que hay a 14 kilómetros del centro de Madrid, una antigua vía pecuaria, en la que viven 7.600 personas. Y es un territorio de grandes contrastes porque hay zonas que están muy normalizadas y muy integradas en la vida de sus municipios y otras zonas en las que vive gente que está en una situación de enorme vulnerabilidad. Se calcula que solamente el 22% de las personas que viven en la Cañada Real tienen unos ingresos fijos y de alguna manera también tenemos unos factores añadidos de posibles apariciones de violencia, porque tenemos una zona de venta de droga allá que le da muy mala fama a toda la cañada, pero que realmente solamente se concentra en 1,5 kilómetros de los 16 kilómetros que ocupa la cañada, pero que de alguna forma estigmatiza y convierte en un gueto a toda la Cañada Real. Además, tenemos más de 30 nacionalidades viviendo allí, con poblaciones gitanas, payas, magrebíes, españolas, rumanas, portuguesas, que de alguna forma coexisten pero no conviven. Entonces, en este entorno, digamos, en el que además se suma una enorme inseguridad jurídica, porque nadie en la Cañada tiene un título de propiedad legal de sus viviendas y ha habido derribos y ha habido en el pasado pues ciertas tensiones por el tema de la vivienda. Afortunadamente, hasta ahora no hemos tenido problemas serios de convivencia, pero pueden aparecer además porque ayer se aprobó el pacto regional que contempla el desmantelamiento del sector 6, que es donde viven 2.900 personas. En este contexto, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando desde la cultura, porque a través de la cultura creemos que estamos dando oportunidades de desarrollo personal y profesional a los niños y niñas que viven allí, porque a través de la cultura estamos construyendo unas comunidades mucho más pacíficas, más cohesionadas y más integradas, porque la cultura trabaja mucho sobre herramientas que le permiten a los niños, niñas y adolescentes actuar de otra manera que no sea la violencia
ante dificultades porque se les fomenta la autoestima, la socialización, la adquisición de normas de comportamiento, de autocontrol, se les aparte de conductas de riesgo. Y por último, como tengo muy poco tiempo y quiero dejar que Carlos haga su performance, contaros que el año pasado, en 2016, hicimos la primera edición del Festival de Cine de Cañada Real, donde tuvimos 110 proyecciones en las que se proyectaron los cortos de los niños y niñas de la Cañada Real y otro montón de cine muy bueno y que de alguna forma incidía en lo que comentaba la compañera antes de espacios de participación. Nos parece muy importante abrir la Cañada a la gente de fuera de Cañada, que vengan a conocerla, que se den cuenta que en la Cañada hay mucho más que violencia y marginación y que de alguna manera se creen esos espacios de participación, esos espacios de reflexión, de convivencia, que eviten que se creen guetos dentro de nuestras ciudades, que al fin y al cabo son uno de los problemas más importantes en la convivencia y en la generación de violencias. Y ahora dejo a mi compañero que os va a mostrar cómo hacemos esto. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, como supongo que estaréis hartos de vídeos, hemos pensado que hacemos otra cosa más divertida. Se trata de que cuando nos acercamos a las personas que están en Cañada, nos adaptemos a esas personas. Si nosotros vamos, por ejemplo, con un libro a explicarles, no sé, una de las causas de la violencia, que es la desigualdad o el libre mercado, difícilmente vamos a poder conectar con ellos. ¿Por qué? Porque un libro cuenta lo que pasa. Lo que ellos necesitan es ver lo que pasa. Por eso hemos elegido el cine, para acercarnos a ellos. Entonces, lo que voy a proponer ahora, por premura de tiempo, sé que esto va a ser un atraco a mano armada, pero las dos personas que tengo yo más cerca son a las que les voy a pedir que me ayuden. Por favor, Guillermo y Enrique, ¿os ponéis al fondo, al lado de la mesa esa maravillosa que tenéis ahí? Muy bien. No, a este lado. Vamos a hablar del libre mercado, ¿verdad? Entonces, os ponéis ahí mirando hacia mí, os reto a una carrera. Cuando yo dé la salida, vais a venir a ver quién gana. Yo diría que, vamos a ver, por condición física, diría que Guillermo, el que está más a la izquierda, es el primer mundo, Y sin embargo, Enrique, te ha tocado ser el tercero. Vamos allá. Primer mundo. Madrid es primer mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos autopistas? Da un paso adelante. Burkina Faso. ¡Ay! No tienes autopistas. Chico, no das el paso, qué pena. Aquí tenemos universidades públicas, sanidad pública y todo eso. Pasito adelante, porque hay con muchos recortes, pero pasito adelante. Bien. En Burkina Faso... no, ¿verdad? No, todavía no, me cachis nomás. Vamos a ver, aquí tenemos wifi por todos lados y tal, sí. Pasito. Ya casi estamos, La meta es esto, No os hagáis ilusiones, es libre mercado. Pero ¿verdad que es injusta esta situación? Porque claro, en Burkina Faso no pagan impuestos porque no tienen seguridad social. Y entonces mandan sus plátanos aquí a unos precios que revientan a mis agricultores. Esto no puede ser. Vamos a ponerles, por favor, un impuestito. Te vas un paso atrás, te pongo un arancel. Simplemente es un arancel para el libre mercado, ¿verdad? Ahora, quien quiera que dé la salida, esto es el libre mercado, este es el origen de la violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Empiezan a salir ya cuestiones como la provisión de espacio público suficiente, el diseño, la planificación, el uso de ese espacio público, cuestiones que son fundamentales y que han sido recogidas en dos de los encuentros o de los procesos internacionales más importantes en lo que se refiere a las ciudades que han tenido lugar recientemente. El primero, por supuesto, la Agenda de Desarrollo 2030, el objetivo específico, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que habla específicamente sobre las ciudades sostenibles, también recoge como una de sus metas la necesidad de proveer de un espacio público que sea seguro, que sea accesible y que sea inclusivo. Por supuesto, este tema, además, es uno de los ejes fundamentales de la nueva Agenda Urbana que se aprobó, como ustedes saben, durante Hábitat 3 en octubre del año pasado, en Quito, en Ecuador, y que compromete a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a trabajar fuertemente por esta promoción del espacio público y por políticas específicas que promuevan los resultados en la cohesión social de ese espacio público. Así que para mí es un placer tener una mesa
en la que cuento con representantes de gobiernos locales que tienen un rol fundamental en este asunto o en estas temáticas. Y voy a dar la palabra en primer lugar a Carlos. Carlos Martínez es el alcalde de Soria y es vicepresidente europeo de CGLU, te pasa también a ti, ¿no? De Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Sé que tienes mucho que decirnos al respecto, así que, Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, no sé si tengo mucho que decir, pero desde luego sí tenemos mucho que reflexionar y mucho trabajo por delante. No tenemos mucho tiempo. Enhorabuena, ¿no?, a la organización, muchas gracias por la invitación. Y enhorabuena sobre todo a los ponentes anteriores al explicar las buenas prácticas que han evidenciado algunas de las cosas que has planteado y también la necesidad de ese trabajo a todas las escalas multinivel para poder resolver un problema global que asumimos en primera persona los responsables de los gobiernos locales, ¿no? Y desde luego espectacular, ¿no? La performance, al final la educación y la cultura, bajo mi punto de vista, es la base absolutamente de todo y solo a través de la educación en valores, en principios, seremos capaces de resolver un problema de tal magnitud como es la de violencia, con todos los aspectos que se están abordando a lo largo de estas jornadas, ¿no? El título de la mesa de hoy, ¿no?, del panel de hoy, ¿no?, violencia por desigualdad urbana y espacios públicos, ¿no? Yo reflexionando sobre esto esta misma mañana, antes de sentarnos a hablar, yo creo que al final hay unos aspectos claves que debemos de tener en cuenta, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, la desesperanza, la frustración, la ausencia de expectativas de futuro de cualquier persona es el mejor caldo de cultivo para el fomento, ¿no?, para el crecimiento de brotes violentos de cualquier tipo, ¿no? Fruto de esa desesperanza es una consecuencia, ¿no?, de una serie de políticas y de unas realidades, ¿no?, que es la ausencia o la exclusión del mercado laboral, la exclusión de la tierra, la exclusión del capital, la pobreza. Eso a su vez está generando y es fruto de unas, bajo mi punto de vista, políticas equivocadas, ¿no? El Estado, las administraciones, autonómica, central o nacional, pero también las europeas a nivel internacional, no estamos sabiendo dar respuesta a los problemas y a las necesidades que están teniendo los ciudadanos. Eso es un síntoma claro de frustración que genera a su vez esa violencia, ¿no? Y al final lo que subyace de todo esto es lo que pone el título al panel, ¿no?, la desigualdad, ¿no?, en sus distintos aspectos, ¿no? En este caso la desigualdad urbana, ¿no? Pero yo os pediría que en esta reflexión en la que estoy intentando trasladar intentemos abrir un poquito el foco, ¿no?, no solamente a la desigualdad desde el punto de vista de las grandes ciudades, ¿no?, que ya sabemos y lo llevamos hablando durante estos 2 últimos días, ¿no?, las bolsas de exclusión que se producen en la periferia de las grandes ciudades, la desigualdad entre las personas que habitan en esas grandes ciudades por la carencia de la prestación de los servicios públicos, una mala planificación urbana. Pero yo me gustaría abrir ese foco y plantear que la desigualdad urbana es fruto precisamente de una desigualdad territorial. Creo que es básico entender que el problema de las grandes ciudades no se podrá resolver jamás sin resolver el problema de la ordenación territorial y, en definitiva, de la desigualdad humana. El planificar un nuevo modelo de desarrollo humano creo que es la base de todo esto, ¿no? Y es base también de lo que planteaba la performance anteriormente. Una visión es un problema global y tenemos que hacer una estrategia multinivel entendiendo nuestras 3 fases. Desigualdad urbana, fruto de la desigualdad territorial, desde luego fruto de la desigualdad humana y la necesidad del cambio de modelo de desarrollo, ¿no? ¿Cómo cambiamos este modelo de desarrollo? El modelo de desarrollo actual, absolutamente insostenible en todos los aspectos, medioambientalmente, patrimonialmente, pero sobre todo y fundamentalmente humano, es fruto de decisiones políticas equivocadas, pero decisiones políticas. Y por tanto, la solución vuelve a estar una vez más en el compromiso político, ¿no?, en asumir la responsabilidad que tenemos a todos los niveles, los representantes públicos, para poder adoptar políticas públicas que corrijan estos niveles de desigualdades que afectan a todas las personas en distintos niveles, independientemente de dónde residan, ¿no? Y por eso ese cambio de modelo de desarrollo es lo que tú planteabas anteriormente, ¿no? Es lo que pone encima de la mesa la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cambiar un modelo de desarrollo en el que pongamos el foco en las personas y no tanto en los territorios en donde residen o en las ciudades en las que residen. Es lo que decimos, que nadie se quede atrás, ¿no? Todos los objetivos y para todos. Eso es algo que, desde luego, bajo mi punto de vista, es fundamental. Y esto se hace... pensaba que me cortaban ya. Esto se hace
bajo mi punto de vista, con el desarrollo de políticas públicas de igualdad y que partan, desde luego, que generen no solamente una prestación de servicios básicos que tendrían que estar garantizados por ley, ¿no?, por la propia Constitución, ¿no?, la educación, la sanidad, la protección social, sino también una serie de servicios que generen oportunidades para poder fijar población en muchos de los territorios, ¿no? Y ahí es donde ligamos a los espacios públicos, ¿no? Es necesaria un cambio de modelo económico y una planificación urbana dentro de esa planificación territorial en que recuperemos los espacios públicos. Esta misma mañana, cuando veníamos para acá y nos traía el taxista a Juana y a mí, comentaba de lo duro que es vivir con un mínimo de calidad de vida en estas ciudades que se han planificado sin ningún tipo de alma, en el que no se ha protegido de alguna forma el comercio tradicional histórico, el que no se le ha preservado ni se le ha dotado de una identidad propia, que ha generado el desapego de los propios vecinos o vecinas que residen en esos entornos urbanos, en el que ha provocado no solamente esa ciudad sin alma, sino que el éxodo, el exilio, que la España interior en este caso, pero en muchos países de la Europa interior y de otros se está produciendo de lo rural a lo urbano, ejerza una pérdida de biodiversidad y por tanto profundizar en el problema que nos afecta a todos, que es el cambio climático, ¿no? El abandono de nuestros entornos rurales provoca la pérdida de biodiversidad, provoca la pérdida de patrimonio histórico, provoca la pérdida de identidad y genera ciudades y, lo que es peor todavía, ¿no?, sociedades sin alma, ¿no? Ese es un poco el reto en el que tenemos que implicarnos todos y desde luego los gobiernos locales lo estamos intentando y lo estamos trabajando, ¿no? Intentando invertir, generar esos espacios públicos mediante las peatonalizaciones, pero también mediante el fomento del comercio tradicional. Lo decía antes, ¿no?, los mercados no van a regularlo todo, seguramente lo desregularicen todo, es donde mejor se mueven. Y por tanto lo que nosotros tenemos que intentar hacer desde la posición pública, desde la administración pública, es generar esos encuentros, esas plazas, que generen convivencia, que generen cercanía, generen diálogo entre las personas que lo habitan, para que generen una seña de identidad. Apostemos por el comercio tradicional de nuestros barrios. Lo privado intenta cerrarse, ¿no?, en torno a urbanizaciones para preservar y dotarse de mayor seguridad. Creo que la seguridad precisamente no está en levantar muros, como son las grandes urbanizaciones, de aquellos que tienen mayor poder económico, y guetos sobre aquellos que tienen menos poder económico, que cierran, que privatizan. Tenemos que intentar plantear un modelo de desarrollo urbano totalmente distinto, ¿no? A huir de los centros comerciales que cierran también el entorno comercial de la ciudad y producen también guetos en cuanto al comercio. Necesitamos, como digo, volver a abrir plazas, ágoras, peatonalizaciones, puntos de encuentro y, en definitiva, ciudades con alma, que eso nos hará seguramente nos dará unas cuotas de seguridad muchísimo más amplias, ¿no? Eso es un poco la experiencia que han trasladado en las anteriores y es en lo que estamos nosotros trabajando en todos los niveles, ¿no? A nivel individual como gobiernos locales, ¿no? Un ejemplo modesto puede ser Soria, una pequeña, seguramente la capital con Teruel más pequeña que tiene este país, ¿no? Pero hemos entendido que solamente a través de la red de gobiernos locales, intentando trabajar de forma conjunta, la unidad hace la fuerza, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la Federación Europea, CRMRE, o a través de la Federación Internacional de Municipios, intentar generar ese cambio de modelo de desarrollo que, bajo mi punto de vista, es la base para absolutamente todo, ¿no?, conjuntamente con la educación, ¿no?, y también para todo, para erradicar la violencia de nuestros entornos más cercanos. Perdona si me he extendido de más, soy hijo relojero, pero no llevo reloj. Nos das un saldo de medio minuto. Muchísimas gracias. Políticas públicas con alma, ¿no? Políticas públicas que permitan, ¿no?, recoger y retomar esas plazas, ese ágora, que permita esa convivencia. Has hecho mención a un tema que es fundamental, el uso mixto del suelo, que permita recuperar o respetar esos comercios pequeños que permiten en el espacio público tener una percepción de seguridad más amplia. Crear, proteger, gestionar, disfrutar el espacio público sin duda requiere gobiernos locales competentes, pero también requiere una democracia local activa y una fuerte colaboración con los ciudadanos. Yo creo que el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos, tiene mucho que contarnos al respecto. Enrique, tienes la palabra. Muy bien. Pues, bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por haber contado con nuestra federación para trasladaros nuestra experiencia ya dilatada, pues este año cumplimos 40 años de
como organización legalizada. El año pasado cumplimos 40 años como organización que se creaba. Y bueno, en estos 40 años la Federación y lo que son las asociaciones vecinales han ido viendo crecer una ciudad que ya en los años 60 era una ciudad desequilibrada. Madrid es una ciudad desequilibrada. Hoy, ya en el siglo XXI, en el 2017, Madrid sigue siendo una ciudad donde existe una falta de equilibrio absoluta entre los distintos territorios, los distintos barrios, distritos que componen la ciudad. La ciudad, en su momento, como casi todas las grandes ciudades, se crea en una situación no democrática, y no me estoy refiriendo exclusivamente al periodo franquista. Es decir, la ciudad en sus orígenes nace de una estructura autoritaria donde se segrega de manera clara a la población en función de su nivel económico. Antes hacíamos el juego de las velocidades y esa es la forma en la que se han construido todas las ciudades que hoy conocemos como grandes capitales. Y Madrid no es una excepción. Madrid, desde sus orígenes hasta hoy, ha ido acumulando la riqueza y el poder en su zona noroeste y ha ido acumulando todo lo que era más desagradable en su zona sureste, fundamentalmente. Así, lo que vemos es que en el sureste tenemos, incluso tuvimos, porque ya no tenemos tanto, las industrias contaminantes. Las grandes industrias que hicieron que en un momento dado la ciudad prosperase, creciese así en plan grande, pero que en realidad lo que estaba acumulando era esas bolsas de pobreza de las que veníamos hablando ya anteriormente. Luego, posteriormente, en una reconversión brutal, se deja a toda esta masa de población en condiciones muy difíciles, en el desempleo, en una precariedad formativa importante, y como además no se había invertido prácticamente nada en estas zonas, pues quedan muy debilitadas, con muy pocas opciones de poder competir en una carrera justa. Anteriormente a esta situación de reconversión, cuando mucha de la gente vino a Madrid y también se acumuló desde la pobreza en el sureste, es cuando surgen las experiencias del movimiento vecinal, que es donde en buena medida me quiero centrar. Estamos hablando de la necesidad de contar con un comercio tradicional, de contar con espacios de encuentro ciudadano, de toda una serie de cosas que sí que son necesarias. Pero si hay algo que, a mi modo de ver, desde nuestro punto de vista como organización, hace que una ciudad realmente sea una ciudad viva y, por lo tanto, una ciudad habitable, una ciudad segura, una ciudad amable, la ciudad que esperamos, es cuando la gente tiene la posibilidad de juntarse, organizarse y dar su impronta al territorio. Y para eso no hace falta solamente buenas intenciones. Es muy importante que las administraciones, primero, no se lo pongan difícil a las organizaciones sociales, y yo creo que muchas de las personas que estamos hoy aquí sabemos lo que han sido los años de la dificultad, del ir cada vez a menos, ¿no? con cada vez menos ayudas, y no me estoy refiriendo exclusivamente a las subvenciones, sino sencillamente el no facilitar la interlocución, el no admitir ninguna propuesta, el poner toda clase de trabas para que las propuestas ciudadanas pudieran llevarse a efecto, ¿no? Entonces, esta, desde mi punto de vista, creo que es una de las grandes necesidades para conseguir un espacio amable, el espacio que esperamos para la ciudad, desde el punto de vista de lo urbano. Porque en muy pocos sitios se ha permitido que la ciudadanía formase parte de la decisión de cómo se construía la ciudad. Tenemos experiencias en Madrid, además muy bonitas, muy interesantes, muy cerquita de aquí, en Usera,
la gente que estaba viviendo en infraviviendas, en muchos casos, negoció con la administración todo un plan de regeneración urbana y pudieron diseñar incluso sus propias viviendas, su barrio, cómo iban a ser las calles, cómo iban a ser las plazas. Esa experiencia quedó en eso, quedó en una anécdota. Desde entonces hasta hoy ha sido prácticamente imposible entrar en ese nivel de interlocución para construir la ciudad que necesitamos. En la experiencia de Usera, de Orcasitas, la gente construía maquetas en tamaño natural para poder ver cómo iba a ser la vivienda en la que iba a vivir. De manera conjunta, a través de las asociaciones vecinales y de las asambleas que se montaban en el barrio, se decidía cómo iban a ser las calles, insisto. Esto es algo de lo que tenemos que aprender porque está claro que se nos olvidó entre medias. Y necesitamos que la administración tenga ese oído puesto en las organizaciones. Y cuando digo oído, no digo solamente el escuchar para gobernar, que es una frase que ha traído al actual gobierno municipal, sino que tiene que estar firmemente convencido de que tiene que gobernar con la gente. La labor del gobierno, en el fondo, no es solamente dotar de una escuela, un centro de salud o un centro cultural. La labor de la administración es conseguir que la gente acabe empoderada, que acabe con el control real de la situación, de las situaciones que se viven en la ciudad. Y eso solamente se puede hacer con verdaderas convicciones democráticas que durante muchísimos años han estado poco presentes en el diálogo con la administración. No me quiero olvidar, en este sentido, cuando hablo de tener el oído puesto, ¿no? Hacer una pequeña relatoría muy rápida sobre distintas situaciones de violencia social que por lo más reciente se han vivido en nuestra región y especialmente en nuestra ciudad. Y estoy hablando del problema de los desahucios, el problema de la vivienda. Igual que en el caso de Orcasitas la gente pudo diseñar sus viviendas, en lo más reciente lo que ocurrió es que a la gente directamente se les expulsó de sus viviendas. Nos metieron en una dinámica de la compra, muchas veces sin sentido, y a altísimos precios de unas viviendas, y cuando vino la crisis directamente se lanzó a cientos de miles de familias a la calle. En este país nuestro, que tenemos un artículo que en teoría garantiza el derecho a la vivienda, el artículo 47, la realidad es que este derecho no existe como tal, no se lleva a cabo. En Madrid, distintas organizaciones sociales, fundamentalmente centradas en torno a la plataforma Afectados por la Hipoteca, estamos proponiendo una iniciativa legislativa popular para conseguir que tengamos un derecho efectivo a la vivienda. Estamos recogiendo firmas, necesitamos al menos 50.000 para presentarlas en la Asamblea y poder empezar a acabar con esa violencia que, a mi modo de ver, ha sido la más dura, la más agresiva de los últimos 7 años, 10 años. Es decir, podemos hablar de infinidad de situaciones de drogadicción, podemos hablar de delincuencia, pero si ha habido una violencia en estos últimos 7, 10 años ha sido la expulsión de la gente de sus propias viviendas y la venta absolutamente inmoral de la vivienda pública a los fondos buitre. Esta ley que estamos intentando promover lo que pretende es eso, conseguir una ley que ya de una forma clara plantee una serie de situaciones que impida que esto se vuelva a producir. Y por ahí es por donde también quería ir terminando, ya acabo simplemente diciendo que ese diálogo entre la Administración y las organizaciones sociales nos tienen que llevar a esta construcción de una ciudad que no excluya a nadie. Y eso solo se puede hacer con la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para
para dar institucionalidad, con el sentido más amplio de la palabra, a episodios anecdóticos, como el que, y digo anecdóticos también entre comillas, el diálogo y la participación es fundamental, pero también unos marcos legales que protejan a los ciudadanos y a las experiencias como tal. El siguiente invitado tiene muchísima experiencia en las cuestiones legales. Ha sido director de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda en Indonesia, aunque actualmente es el vicegobernador en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Yakarta. Nos va a contar, creo que tiene un vídeo, y nos va a contar la experiencia del Plan Espacial de Yakarta 2030 y algunas reflexiones sobre el mismo. Oswald Matzin. Would you like to speak first and the video later? Or? Video first. Okay. Yeah. Primero el vídeo. Thank you very much. While waiting, I'm very honored to be here. I'm Buenos Dias and good morning. And we are talking about the child-friendly integrated public space. Okay? Yeah. Oh, not this one. The video, please. The video. Oh yeah, okay. Jakarta, the capital city of Indonesia, located on the northwest coast of the island of Java, with a total area of more than 600,000 square kilometers and a population of nearly 11 million people, with a density of as much as 15,000 people per square kilometers, has made Jakarta as the largest city in Indonesia. Jakarta is currently engaged in massive development in all sectors, but as the impact of the rapid growth, Jakarta is now facing a new problem: the lack of open public space. Tempat bermain anak-anak itu sangat sulit. Lebih sering tawuran, lihat anak-anak kadang-kadang main di kubangan. Depan saya juga sempit. Kalau motor ya biasa aja, minggir. Iya gitu. Nggak ada ini pun buat anak-anak bermain. Andaikan saya tanahnya lebar aja, saya silakan. Rumah saya cuma segini. DKI Jakarta ini tempat community center itu nggak ada. Pengen ada fasilitas aja yang bagus. Saya pengennya yang seperti aula. Jadi kan enak lesehan, agar anak-anak bermain lebih leluasa dan tidak berbahaya. Akhirnya keluarlah yang namanya ruang publik terpadu ramah anak, karena kontennya itu harus ramah anak. Jadi makanya terkenal sekarang RPtra. Masyarakat setempat yang akan dibuat RPtra itu dikumpulkan. Jadi pelibatan masyarakat tadi adalah kuncinya sebuah pembangunan RPtra. RPtra menjadi sebuah ruang yang nyaman, bukan hanya buat ibu dan anak, tapi buat seluruh keluarga, dan mereka bisa saling memperhatikan. Dan tugas kami, harapan kami akan lebih baik lagi bisa mengadministrasi keadilan sosial ini. RPtra is a place to play and interact with each other. To monitor all activities, there is CCTV on each RPtra that can be viewed real-time on Jakarta Smart City application. A convenient place for relaxing, sharing, and caring. In every RPtra, there is a management staff to maintain, to control, and to engage educative programs. These staffs will encourage the society to live in healthier and happier community. RPtra is supported with safe and convenient facilities for children and their family, and also for people with disabilities. RPtra is a place for everyone.
Erpetra Erpetra untuk semua. Thank you. So allow me to speak in 1 minute. So now we are focusing on how to provide the kid, the youth, and the family with the what you call it, with the space that they can gather there, and then they can let the stress, their stressful go away. And then, of course, our Erpetra, we have two actually intention of building this Erpetra. We call it Erpetra in Bahasa Indonesia, in Indonesian language. This is for the children's need, and then, of course, the second is for the social interaction for the public. So, when we're talking about social interaction for the public, now even we have in the Erpetra is what we call it the violence complaint center. So before it is really difficult for the family to report the like child abuse, like any other abuse in the family. But now it is easy to do that because they just come to the Erpetra and they can make a report. They don't need to go to the police. Then later on we can help them to come to the police. So this is one of the very important function of Erpetra. The second is when we're talking about how to build Erpetra, we're talking about the collaboration among the government. The government provides the land, and then private sector. Private sector provide the development cost for the Erpetra. And then, of course, this is managed by the community. So later on, the community will manage the whole of the Erpetra, and then, of course, this is under their responsibility. And the third is that when we're talking about Erpetra, also we are talking about how we turn the green open space into a community, multi-uses interactive community center. So this is really, I think, really good for us that in every single community we have what we call it multi-uses interactive community center. And then the last thing is that our ultimate goal is not only to build Erpetra, but at the end of the day, we are going to turn Jakarta as the child-friendly city. Thank you very much. Muchísimas gracias. Los espacios públicos como clave para la renovación y la regeneración urbana. Efectivamente, son clave para generar ingresos, pueden ser usados como medio para el desarrollo económico y social, pero también algo que hablábamos al principio, para el sentido de pertenencia y el sentido de orgullo de los ciudadanos a esa ciudad, para mejorar esos niveles de convivencia, de cohesión en esa sociedad. Nuestro anfitrión, el anfitrión de esta nave, que está en el distrito de Villaverde, aquí en Madrid, tenemos el honor de contar con el concejal de este distrito, Guillermo Zapata, a quien me gustaría preguntarle exactamente qué está haciendo este distrito para mejorar, ejemplos concretos, para mejorar esa sensación de orgullo, de pertenencia, que es uno de los clamores o de los reclamos que, corrígeme si me equivoco, pues parte de la población de este distrito ha hecho al Ayuntamiento de Madrid en numerosas ocasiones. Guillermo, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme a la mesa. Y también muchas gracias a todos los que no sois de Villaverde por venir a Villaverde. Y yo os invito a que no os quedéis, en la nave, a que paseéis, a que disfrutéis del distrito, a que quizás os quitéis de la cabeza algunas ideas preconcebidas sobre lo que es este distrito. Yo podría estar hablando unas 6 horas más o menos sobre esta cuestión. Voy a intentar ser muy sintético, voy a ir de cuestiones, diría generales, a cuestiones concretas, y me he puesto cuatro ejemplos que tienen que ver con Villaverde, pero tienen que ver también con la ciudad. ¿Por qué lo he hecho así?
es porque creo que es imposible pensar ningún distrito de esta ciudad de manera aislada. Creo que tenemos una relación de interconexión e interdependencia. La primera cuestión que quería poner encima de la mesa, yo antes de dedicarme a ser concejal de distrito me dedicaba a escribir guiones, entonces me cuesta mucho no pensar las cosas a partir de imágenes. Cuando yo empecé a trabajar en la Junta, venía por la carretera de Toledo y llegando a Villaverde Alto por la carretera de Toledo hay había una enorme fábrica, ¿no?, de Arcelor, que en el tiempo en el que yo voy llevando la Junta he ido viendo cómo esa fábrica se iba desmantelando, ¿de acuerdo? Es una fábrica enorme. Quienes habéis venido por aquí, quienes conocéis el distrito, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Para mí, esa fábrica todas las mañanas era como ver el puerto de Baltimore en la segunda temporada de The Wire, ¿no? Era como ver realmente el declive de un determinado modelo de producción, ¿no? Quique lo ha expresado perfectamente, ¿no? Hay un mapa muy interesante de un libro que sacó el Observatorio Metropolitano de Madrid hace unos meses, en el que se distribuyen en la ciudad dónde están las infraestructuras de tratamientos de residuos y dónde están los campos de golf en Madrid. Solo con ese mapa creo que no tendríamos que hablar mucho, no habría necesidad de hablar mucho más en esta charla, ¿no? Ese desmantelamiento de esa fábrica para mí tiene que ver también con un cambio en la identidad de este distrito y un cambio, por tanto, en la identidad de este Madrid o de este sureste, ¿no?, del que estábamos hablando, que nos remite a una pregunta, que es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer siempre que pensemos este tipo de políticas, que es ¿quiénes son los vecinos? ¿Quiénes son los vecinos? Porque ahora mismo hay 2, 3 identidades diferentes viviendo, culturas, digo, no me refiero solo a orígenes, sino culturas de vida. La cultura de quien lleva aquí 40 o 50 años, quien ha construido el movimiento obrero en este distrito, quien ha construido el movimiento vecinal, que está muy ligado. Es alucinante la cantidad de asociaciones de vecinos que se llaman La Unidad en este distrito y que remite precisamente a esa mezcla entre el movimiento obrero y el movimiento vecinal. Y a quien viene, por ejemplo, de la experiencia de la migración, pero que la experiencia de la migración ya no es solo, digamos, esa idea del nuevo residente. Estamos hablando de población migrante que igual lleva aquí 15, 20 años, que son segunda generación, que incluso tienen nietos que ya han nacido aquí. Esta es una imagen que quería colocar. La segunda imagen que quería colocar, nos vamos de Villaverde, aunque volveremos a Villaverde, es La Corredera, un edificio en Corredera, en el centro de Madrid, que era una dotación para los vecinos de centro de Madrid y que es vendido dentro de esas ventas de patrimonio público que se realizaron en los últimos 10 años más o menos, pero especialmente en los últimos 4, y que hoy es un edificio que alberga pisos turísticos. El turismo en Madrid ha pasado de ser única y exclusivamente una fuente de beneficios a algo sobre lo que socialmente estamos empezando a preguntarnos. Estamos hablando, y creo que ya empieza a ser un elemento de cierto dominio público, de un proceso de turistificación de la ciudad que está produciendo un desplazamiento de lo que eran los residentes a barrios o a zonas del centro donde esos residentes cada vez son menos y lo que hay son viviendas para que turistas vayan y vengan, y un proceso, digamos, de degradación o de transformación muy fuerte de zonas que además tradicionalmente eran, entre comillas, las zonas, digamos, privilegiadas de la ciudad. Eso está produciendo además una burbuja de alquileres que no se queda solo ahí. Para que os hagáis una idea, y empiezo a volver hacia aquí, el precio de los alquileres en Villaverde ha subido un 10% en un contexto en el que no hay un reparto fuerte de las rentas, no estamos hablando de que la población de Villaverde, digamos, normalmente haya crecido económicamente de una manera fuerte, ¿no? Esa cierta o esa burbuja que empezamos a pensar sobre el alquiler llega hasta un distrito donde encontramos, en vez de una transformación de esa población por una saturación, digamos, del propio centro y por estas dinámicas turísticas, lo que nos encontramos es un problema que los vecinos nos dicen de manera sistemática y que tiene que ver de manera muy clara con ese proceso violentísimo de expulsión de la vivienda en la ciudad, y sobre todo, o relacionado con eso, de un paso atrás
salvaje de las administraciones públicas en relación a la garantía del derecho a la vivienda, que ha hecho que el derecho a la vivienda se convierta en un objeto de mafia, es decir, un objeto de organizaciones paraestatales que se, entre comillas, encargan de obtener beneficio a través de procesos de ocupación, con barrios que tienen una saturación de gente viviendo en ellos y que se les suma, digamos, este asunto. Esa sería otra imagen que quería colocar. La tercera imagen que quería colocar tiene que ver también con un desplazamiento, pero en este caso es un desplazamiento que tiene que ver también con las políticas de seguridad del centro de la ciudad hacia la periferia en relación al asunto de la prostitución, en dos elementos. Una presión muy fuerte sobre la prostitución en el centro de la ciudad, de hace unos 10 años más o menos, y el cierre de la Casa de Campo de Madrid como uno de los lugares donde se ejercía la prostitución, se produce un cierre de la Casa de Campo y eso produce un desplazamiento, se construye una imagen que es: hemos resuelto el asunto de la prostitución en Madrid. No, lo que había pasado es que las prostitutas se habían desplazado, como toda población que tiene una situación de mucha presión, se desplazan. ¿Dónde se desplazan? A Villaverde. Se desplazan en concreto a la colonia Marconi y a los polígonos. ¿Por qué se desplazan a la colonia Marconi y a los polígonos? Se desplazan a la colonia Marconi y a los polígonos precisamente por un proceso de degradación urbana que está relacionado con todo ese proceso que yo mencionaba antes de la fábrica, es decir, con la crisis, la falta de inversión precisamente y la falta de apoyo a un determinado modelo de desarrollo económico en la ciudad, que lleva a que haya zonas degradadas y que se convierta un problema que es un problema de inversión, un problema de apoyo a un sector económico y un problema de regeneración urbana en un problema de relación entre prostitutas y vecinos, que evidentemente existe, pero que ocupa toda la atención, digamos, esa lectura del problema sin ver todo lo que hay alrededor, como si esas mujeres hubieran llegado allí, digamos, alienígenas, ¿no? Están ahí como si no estuvieran antes en ninguna otra parte. Y eso me lleva a la última imagen, que nos vuelve al norte de la ciudad. Yo soy concejal en 2 distritos, soy concejal en Villaverde y soy concejal en Fuencarral El Pardo, norte y sur de la ciudad. En Fuencarral El Pardo, como sabéis, desde hace 20 años ha habido, no solo en Chamartín y hacia el norte, ha habido una operación urbanística que hasta antes de ayer se conocía como Operación Chamartín, que es una operación que remite principalmente a una hiperconcentración de todo lo que sería una apuesta empresarial de gestión de suelo empresarial, que vuelve a concentrar un montón de la actividad industrial, económica de la ciudad en el norte. ¿Qué genera eso? Y aquí voy a una frase que a mí me gusta, o me parece especialmente elocuente, que es una frase de Esperanza Aguirre cuando el metro llegó a Villaverde. Cuando el metro llegó a Villaverde, Esperanza Aguirre, una de las cosas que dijo es: hemos traído el metro al Villaverde porque esta gente tendrá que ir a trabajar a alguna parte. Es decir, he despojado, digamos, de los medios de supervivencia a unos vecinos que con toda legitimidad, en términos de la propia conexión de su distrito a la ciudad, demandan con unas movilizaciones enormes, alucinantes, de ese tejido vecinal del que estaba hablando Quique antes, unas movilizaciones ciudadanas tremendas, y la lectura que se hace al otro lado es: sí, yo tengo que darles esto porque necesito que esta población me vaya al norte a trabajar, ¿vale? Me vaya al norte de la ciudad y se desplace. Bien, esto tiene que ver con otra cuestión que me parece clave, que es la idea de que para ganarse la vida en Madrid hay que desplazarse. No hay ningún mecanismo y eso remite a un modelo de ciudad que tiene que ver con la movilidad. Claro, si uno tiene 8 minutos, evidentemente, de cada una de estas cosas, podría haber 15 mesas y podríamos hablar de todas estas de otras. Pero ¿a qué nos remite todo esto? Y con esto termino. Nos remite a la necesidad de un cambio en el modelo de ciudad. Y aquí voy a 4 o 5 ejemplos muy concretos, si me da tiempo, que no sé si ya me he pasado o no. No, ya me he pasado, ¿no? 2 ejemplos, de acuerdo.
Voy a poner dos, entonces, porque luego, bueno, como va a hablar José, también puede hablar de la política urbanística. Voy a poner dos. Fondo de reequilibrio territorial, fondo de reequilibrio que pone en marcha el gobierno de ahora Madrid. El primer año 30 millones, el segundo año 57, se me ha ido la cifra, no me recuerdo si son 57 o 67, pero bueno. Que precisamente lo que hace es, concertando con los tejidos sociales de los barrios que hemos identificado como zonas de vulnerabilidad, empezar a poner en marcha políticas públicas concretas para ese reequilibrio. Y el otro ejemplo, una política de cesión de espacios municipales abandonados, precisamente para que sea el propio tejido social el que empiece a gestionar el territorio en sus barrios. Disculpad si me he pasado. Gracias. Muchísimas gracias. Desde luego podríamos estar hablando no solo 6 horas, podríamos estar hablando también 6 días de cada una de las temáticas, cada uno de los temas que están saliendo en este debate tan enriquecedor. Vamos a dar paso a una fila cero que espero que también fomente, ¿no?, comentarios, reflexiones. Si tenemos tiempo también intentaremos abrir una ronda de preguntas. Han salido cuestiones que tienen que ver también con el modelo urbano en relación al uso, a la distribución de la parte privada, ¿no?, del suelo urbano, de la vivienda, el acceso a la vivienda. Yo voy a intentar retomar de nuevo la parte que tiene que ver con el espacio público, con la calle, dónde nos relacionamos. Hay cuestiones que no han salido. ¿Qué relación? Y que espero que en el diálogo ahora, en la fila cero, puedan salir. ¿Qué relación tiene la calidad del espacio público con la salud de los ciudadanos, con la felicidad de los ciudadanos en su propia ciudad? Y también qué relación tiene con el desarrollo económico de la ciudad. ¿Cuál es el papel del sector privado en todo esto? Lanzo algunas preguntas y pido a los miembros de la fila cero, en primer lugar a José Manuel Calvo, que es el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, si nos acompaña al atril y puede complementar muchas de las reflexiones que sus compañeros también nos han dado. José Manuel. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí. Para mí también es un privilegio, es un honor estar participando, interviniendo en este foro, ¿no?, tan relevante para el Ayuntamiento de Madrid y tan relevante para esa nueva manera de hacer política que plantea Manuela Carmena y todo su equipo. Yo quería reflexionar sobre algunas de las cuestiones que se han planteado en las intervenciones anteriores y vincularlas a actuaciones concretas que ya está llevando a cabo o que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Porque evidentemente son problemas urbanos que tenemos todas las ciudades, sobre todo algunos de ellos que son especialmente profundos en las grandes urbes y que desde luego a nosotros como gobierno municipal nos preocupan y mucho. En primer lugar, hablar de desigualdad, y voy a ir casi de manera telegráfica, ¿no?, pero tocando 4 puntos. Hablar de desigualdad. Decía el presidente de la FRAM que Madrid es una ciudad muy desigual. Es cierto, es la ciudad, según un informe de la Unión Europea del año 2014, es la ciudad más desigual de todas las ciudades europeas similares a la nuestra, ¿no? Y es cierto que hay una desigualdad estructural entre el norte y el sureste, fundamentalmente, pero también hay una desigualdad de grano fino, y es que hay bolsas de pobreza, hay barrios mucho más pobres, con niveles medios de renta muy inferiores a su entorno en todos los distritos de Madrid, en todos, incluido en el distrito de Salamanca o en el propio distrito de Chamartín. Por supuesto, en menor proporción de lo que ocurre en otros distritos mucho más vulnerables, ¿no?, situados al sur fundamentalmente. Nosotros, cuando llegamos al Ayuntamiento de Madrid, identificamos que este era un problema claro y que había que tratar de corregir. Para ello, ¿qué pusimos en marcha? Pusimos en marcha un plan de regeneración urbana, que hemos llamado con un nombre un poco rimbombante, el Plan Madre, Madrid Regenera, para, de alguna manera, poner en la agenda, además, darle una visibilidad mediática a un programa que es fundamental para reequilibrar social y territorialmente la ciudad. Este plan consiste en una cosa muy sencilla, que son subvenciones a fondo perdido a aquellas familias, a aquellas comunidades de propietarios que se encuentran en las áreas que hemos identificado como vulnerables. ¿Para qué? Para que puedan rehabilitar sus viviendas, para que puedan hacer actuaciones de mejora de eficiencia energética, actuaciones de accesibilidad,
hay mucha gente, muchas personas mayores, Guille lo conoce bien porque en este distrito hay muchos edificios sin ascensor y hay mucha gente en Madrid mayor o con alguna discapacidad, y todos podemos ser discapacitados en algún momento, que no puede salir de su vivienda, que está encerrado en su casa porque no tiene un ascensor. Para solucionar esto, como digo, hemos puesto en marcha un programa que subvenciona directamente estas actuaciones de rehabilitación, sobre todo incidiendo en aquellas zonas más vulnerables. Y en nuestro diagnóstico identificamos que entre el año 2009 y el año 2015, aplicando los mismos indicadores que aplicó el Ayuntamiento de Madrid en el diagnóstico que hizo en el último de la desigualdad territorial en Madrid en 2009, la desigualdad territorial se ha incrementado, y se ha incrementado notablemente, casi en un 20% más de las áreas que eran desiguales, que eran vulnerables en 2009, se han incrementado en el año 2015. Otra reflexión respecto de el libre mercado y su capacidad para intervenir en la construcción de la ciudad, ¿no? O más bien la dejadez o la falta de compromiso de determinados gobiernos para tratar de intervenir activamente en el control de esas políticas de libre mercado, ¿no? De esas actuaciones que se derivan de una sociedad donde el libre mercado pueda acampar a sus anchas. Nosotros veníamos de 26 años de gobiernos que hemos dado en llamar neoliberales, es decir, en gobiernos que se han entendido como meros gestores entre agentes diversos. Y evidentemente, cuando tú te entiendes como un mero gestor entre agentes diversos, lo que haces siempre es darle la posibilidad de que el más fuerte sea el que mande, sea el que domine y por lo tanto, sea el que determine las políticas urbanísticas, económicas por supuesto, pero también urbanísticas que van conformando la ciudad. Y ahí os pongo un ejemplo claro, o una contraposición de ejemplos. Hace unos años teníamos en Madrid el debate, en Madrid Región, el debate sobre la llegada de un Eurovegas. Iba a venir Eurovegas, iba a venir Sheldon Adelson, y el gobierno regional, encabezado entonces por Esperanza Aguirre, le puso la alfombra roja. Le cambiaron las leyes del juego. Le querían dejar fumar saltándose la legislación española en materia de salud, en materia de control de tabaco. Querían dejar que se la saltara en sus casinos. Le querían hacer leyes especiales para que no tuviera que someterse a la regulación española en materia laboral. Nosotros tuvimos un caso similar, no de esta escala, evidentemente, pero un caso similar donde se planteaba el mismo problema. Una multinacional china, Wanda, quería derribar un edificio en una actuación que era manifiestamente ilegal y contraria a nuestra normativa. ¿Nosotros qué dijimos? No se pueden hacer normas y leyes a la carta, y tenemos que entender que la ley y el respeto a la normativa debe ser igual para todos los actores, con independencia de cuál sea su poder económico. Creo que mantuvimos una posición firme y creo que el resultado finalmente ha sido positivo. No solamente porque se deshace este mantra de que a los inversores hay que dejarles hacer lo que quieran, sino porque además ganamos respeto como gobierno y ganamos respeto como un actor central a la hora de definir las políticas que van a conformar nuestro desarrollo urbano y nuestro desarrollo territorial. Otro asunto respecto de la desregulación. A veces creo que hay un mal entendimiento de la desregulación, o que no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Yo discrepo de que vivimos en sociedades más desreguladas, todo lo contrario. Creo que vivimos en sociedades crecientemente reguladas y crecientemente burocratizadas. Y pongo un ejemplo. En el Ayuntamiento de Madrid hace 4 o 5 años, sacar a licitación un contrato para hacer una obra, para adjudicar un servicio, suponía un plazo de entre 3 y 4 meses. Hoy estamos en plazos de entre 6 y 8 meses. ¿Por qué? Porque se han ido generando leyes, normas, instrucciones, decretos que van complicando y que van haciendo cada vez más compleja esa contratación. Vivimos en sociedades altamente burocratizadas. El problema de la burocratización o de la regulación, y voy terminando, no es que exista como tal, sino hacia quién se dirige esa burocratización y esa regulación. Y ya termino con un apunte sobre participación. Nos parece que la participación es un elemento central en la gestión del conflicto, y las ciudades son territorios de conflicto. Ahí nosotros hemos planteado dos opciones, ¿no?, que siempre hay. Hay una participación directa por parte de los ciudadanos, que se reúnen en la asamblea o que se reúnen para discutir un proyecto, una política, una actuación. Hemos puesto en marcha
discusiones públicas de planes urbanísticos, hemos puesto en marcha discusiones públicas sobre proyectos, hemos puesto en marcha discusiones públicas sobre otro tipo de actuaciones en la ciudad, pero también hemos apostado claramente por una participación 2.0, por la participación digital. Una participación que no se remita, como ocurre con la participación presencial, en la que generalmente intervienen exclusivamente los actores ya movilizados de la sociedad, sino que queremos extender esa participación a todos los ciudadanos, que cada persona sea un voto y que cada persona pueda intervenir desde su ordenador con un clic en las decisiones que también le afectan. Y en esa línea creo que se ha avanzado en Madrid y que el trabajo que ha hecho en este caso el concejal de participación, nuestro compañero Pablo Soto, es modélico y es de vanguardia y sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Dicho esto, finalizo y os pido disculpas por la extensión. Muchas gracias. Le recuerdo a los miembros de la fila 0 que también puede lanzar preguntas, reflexiones, pero también preguntas a los miembros de la mesa. Le voy a pedir a Yayo Herrero, del Foro Transiciones, que nos acompañe y aprovecho yo también para preguntarte, Yayo. Cuéntanos ejemplos de barreras en el espacio público que encuentran las mujeres, y efectos también sobre el medio ambiente. Me gustaría tu opinión sobre cuestiones de género, pero también medio ambiente. Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque era por donde iba a ir precisamente, pero bueno. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros y vosotras este espacio, ¿no? Son montones las cosas que han sugerido tanto las experiencias como las intervenciones de las personas que estáis ahora mismo aquí, ¿no? Y lo que me venía a la cabeza sobre todo es la necesidad de pensar proyectos de ciudad que coloquen en el centro lo que llamamos desde posturas más ecofeministas el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? El enfoque de la sostenibilidad de la vida lo que hace es pensar cómo se sostiene la vida humana y, por tanto, cómo construir ciudades en las que se permita construir una vida humana en la que las personas vivan vidas que merezcan la pena vivirse, ¿no? Claro, cuando analizamos qué tipo de barreras o qué tipo de dificultades hay para sostener vidas que sean sanas y compatibles con el medio ambiente y donde a la vez se pueda reproducir cotidianamente la vida, que ha sido un trabajo históricamente realizado por mujeres, ¿no? De forma injusta, porque no lo hacen porque les gusten, sino porque la división sexual del trabajo en las sociedades patriarcales obliga a que lo hagan mayoritariamente mujeres, nos encontramos riesgos muy definidos que además son compartidos, ¿no? La dinámica del calentamiento global, el declive de energías fósiles o de materiales, la dificultad o la falta de seguridad, digamos, en la producción de alimentos, las dificultades en el acceso a agua potable cada vez más claras en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero también eso que se ha llamado la crisis de cuidados, que son esas dificultades para cuidar cotidianamente de la vida de las personas, no solamente de las personas que tienen una discapacidad, sino que todos y todas somos personas vulnerables que, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, vamos a necesitar cuidados. En la infancia, en la vejez y en el marco de muchas ciudades, ese cuidado de la vida humana se hace extremadamente difícil, ¿no? ¿Por qué las ciudades son especialmente vulnerables ante estos dos elementos, a estos dos tipos de barreras, ¿no? Las ecológicas y las de la reproducción cotidianamente de la vida? Pues son muy vulnerables primero por su tamaño, porque se sostienen gracias a la disponibilidad de enormes cantidades de energía fósiles y de materiales que declinan y que vienen de otros lugares, que no están aquí, porque se consumen alimentos que no se producen cerca de los mismos lugares en donde se come, ¿no? Y porque la ciudad en las ciudades grandes se ha alejado tanto las diferentes dimensiones de la vida humana que recorrer simplemente el espacio que hace falta recorrer para cuidar, para trabajar, para abastecerte o para llegar al lugar en el que vives consume una cantidad de tiempo brutal. Tiene mucho que ver con el estrés que aparecía en el vídeo de Yakarta, ¿no? Ese hambre de tiempo permanente que tienen las personas en las ciudades para poder realizar lo que tienen que realizar, ¿no? Siendo además enormemente insostenibles. Por tanto, son vulnerables desde ese punto de vista y a la vez extremadamente causantes, digamos, de los problemas globales. Esto nos lleva a una situación de violencia estructural.
de violencia intraurbana y se han señalado muchísimos elementos, ¿no? Yo querría referirme también, además de las tremendas desigualdades de los problemas de salud en Madrid, durante una buena parte del año estamos respirando mierda, perdonadme, ¿no? Y es porque tenemos un modelo de transporte y un modelo de ciudad que directamente hace que se vuelquen, que se viertan al medio una cantidad enorme de contaminantes que respiran las personas, ¿no? Respirar enferma en nuestras ciudades. Por tanto, ese tipo de transformaciones estructurales son imprescindibles, pero también es un entorno de enormes violencias machistas, donde los hogares se han convertido en el lugar más peligroso en el que viven muchas mujeres, donde hay tensiones importantes debidas a estas divisiones sexuales del trabajo y a esa desigual también, carga que tienen las mujeres en el cuidado de la vida que es necesario revertir, ¿no? Más la violencia que supone la desigualdad, obviamente, donde incluso en términos de distritos de Madrid las desigualdades en esperanza de vida son tremendas, ¿no? Por tanto, esa violencia existe intraurbana, pero quiero llamar la atención sobre una violencia que ha salido muy periféricamente, que son las violencias ejercidas sobre el medio rural, lo señalaba el alcalde de Soria, porque al final Madrid es también, o las ciudades grandes, son unos enormes sumideros de recursos y de bienes que vienen del espacio rural, ¿no? Y no pueden vivir desconectadas de él, pero sobre el medio internacional. Resulta paradójico que nos estemos rompiendo la cabeza para ver cómo resolver la flagrante vulneración de los derechos humanos de las personas mal llamadas refugiadas, y resulta que los metabolismos económicos de nuestras ciudades solamente se pueden sostener a base del saqueo de recursos, materiales, energía y de bienes que vienen de esos países. Tenemos un problema muy grave, porque no podemos ser solidarios, no podemos acoger hasta que no remediemos los problemas de saqueo y de pérdida de hábitat de las personas que son expulsadas por este modelo de desarrollo de sus propios lugares, ¿no? En ese sentido, el proyecto de ciudad, obviamente, pasa por abordar temas de binomio energía-clima, el modelo de transporte, la movilidad que se señalaba, temas de biodiversidad, temas de pasar de lo que se llamaba el protocolo de Kioto al protocolo, del protocolo de Kioto al protocolo de Kioto. Necesitamos vivir en un entorno mucho más cercano y una redistribución radical de la riqueza que pasa por ponerle freno a quienes tienen mucho más de lo que les corresponde. Y eso supone asumir también el conflicto de cómo vamos a poder redistribuir esta riqueza. Bueno, me quedo con ganas, pero en fin. También yo, y seguro que muchos de los integrantes del público se quedan con ganas, pero no tenemos mucho más tiempo y estas luces no me permiten ver si Alexandre Corona, que es el vicepresidente de la provincia de Cienfuegos, nos acompaña entre el público porque estaba previsto en el programa. Creo que no. Entonces voy a dar la palabra directamente a Gaia Redeli, del Grupo Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la ciudad de Sevilla. Gaia, cuéntanos esas tensiones a las que hacía referencia Yayo, ¿cómo se pueden luchar contra esas tensiones en el espacio donde mayoritariamente interactuamos, que es el espacio público? Sí, buenos días a todos y a todas. Ante todo, muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid por darme esta posibilidad de estar aquí con vosotros y enhorabuena por organizar este foro. Pues sí, tu pregunta tiene mucho que ver. Bueno, yo soy arquitecta e investigadora, pero bueno, pues venía trayendo una experiencia que tuve de gestión pública como directora general de Rehabilitación y Arquitectura de la Junta de Andalucía del anterior mandato, donde nos propusimos implementar acciones, yo creo fundamentalmente relacionadas con todo lo que se acaba de decir, ¿no? Quizá recordaréis la Ley de la Función Social de la Vivienda, que el Gobierno de la Junta de Andalucía puso en marcha para defender justo esos derechos, ¿no? Que es la función social de la vivienda y evitar los desahucios. A mí me tocaba ocuparme de todo ese cambio de modelo productivo del que hablaba el alcalde de Soria, que es de la especulación a la cultura de la rehabilitación.
Y en eso yo creo que para entrar en el tema, por supuesto, que nos ve aquí reunidos, tiene que ver, por supuesto, con todo lo que es priorizar la rehabilitación de los grandes barriadas, de los grandes parques públicos de vivienda, como servicio público olvidado de la burbuja inmobiliaria, garantizar todo ese sistema que eviten la gentrificación de los lugares, pero fundamentalmente nosotros queríamos, digamos, fundamentar la acción considerando el espacio público como la base del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad y del desarrollo urbano sostenible. Eso también se dice en Hábito 3 y digamos, para nosotros, hablando del 2012, era importante establecer un mecanismo de relación entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Allí es donde se hace política urbana. Yo personalmente soy muy municipalista, creo en una Europa de las ciudades más que de las naciones. Creo que son bienvenidas todas las acciones de coordinación entre las redes de ciudades y la dimensión más amplia, porque en la ciudad es donde se solapa el territorio físico y el territorio social, donde hay esa conjunción y por lo tanto donde, como en la antigua polis, se hace realmente política urbana. En ese caso hicimos la ciudad amable, pues hicimos, eso si queréis, simplemente es un programa que traigo porque además tuvo el reconocimiento de ONU Habitat, entonces aquí nos representa. Fue un pequeño programa que quería pues fundamentar, si queréis darle inicio, este principio donde la ciudad se convierte hoy en el principal laboratorio en el que se buscan, se diseñan, se experimentan y se ponen a prueba soluciones globales a problemas locales. Porque efectivamente el espacio público tiene que ver con la movilidad sostenible, tiene que ver con la participación ciudadana, con la inclusión social, con la sostenibilidad urbana, nos decía Yayo, por supuesto. Es decir, el espacio público mezcla, ¿no?, solapa movilidad sostenible hoy con participación ciudadana. Nosotros lo queríamos ver como un positivo, la burbuja lo vio como un negativo, ¿no?, como lo que quedaba, digamos, entre paredes, entre ladrillos, y en lo que es la intervención en la ciudad consolidada nos parecía importante abrir un debate. Allí se sumaron el 50% de los ayuntamientos de Andalucía, o sea, 400, que Andalucía tiene 9 millones de habitantes, es una ciudad red brutal, transfrontaliera, con todo el Magreb, con lo que nos viene, ¿no?, en los próximos años, decenios, como reto para Europa. Y en ese caso, pues el programa se fundamenta en un eje de formación, es decir, de relación, educación, digámoslo, para ese cambio de modelo con los técnicos municipales. Fue muy interesante ver la participación de casi 1000 técnicos municipales en varias acciones de formación que hicimos, para luego llegar a hacer una convocatoria de ayuda con fondos europeos, que es la fase de creación, donde se presentaron 204 propuestas. Ese laboratorio de ciudades, de necesidades, de problemáticas que, repito, tienen mucho que ver tanto con la movilidad sostenible, es decir, con Europa 2020 entendida como sostenibilidad urbana, ¿no?, y efecto y reducción de o sea, hacia una economía baja en carbono, pero también de inclusión social. En ese sentido, de alguna forma, creo que el espacio público representa, ¿no?, en su globalidad ese derecho a la ciudad entendido en más amplio espectro. Pues ahí a mí me pareció interesante, y la traigo por eso, porque conseguimos generar una red de las ciudades, 52, y de alguna forma, junto con los técnicos redactores de los proyectos, pues empezar un diálogo con la ciudadanía local, con los técnicos municipales, donde pequeñas intervenciones, como la que veis aquí, digamos, a manera de antología, eran simbólicas para generar un debate o abrir ese cambio de modelo productivo del que hablábamos antes, y de alguna forma, pues mientras estábamos sancionando, como yo creo que de forma oportuna, a quien estaba prohibiendo que se ejecutara y se ejerciera el derecho a la vivienda, pues estábamos promoviendo ese cambio de modelo productivo a partir del espacio público, a partir del lugar de la colectividad, a partir del deseo de hacer no solo unos lugares de nuestra ciudad más transitables, sino también lugares donde realmente se debata. Y en la polis griega el debate no era solo un debate, en el ágora se decidían cosas.
Pues yo creo que esta pequeña experiencia, bueno, pequeña o espero que de hecho sigue, ¿no? Y de hecho afortunadamente pues ese laboratorio que veis allí pues tuvo el honor, ¿no?, de recibir un reconocimiento, como os decía, de ONU Habitat en el 2014 y como investigación aplicada a una política pública de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Ojalá podamos con este foro empezar a abrir ese debate, porque la violencia urbana también pues, tiene que ver no solo con los graves y dramáticos último ejemplo de terrorismo que vemos, sino también de una real ciudad inclusiva. Gracias. Y en último lugar, como parte de esta fila cero de reacciones, tampoco veo en el público, pero por las lámparas, si el coordinador del Foro Africano de Seguridad Urbana, el señor Bongumusa Sondo, nos dijo que había... Por favor. Había llegado con un poco de retraso, pero me alegra mucho que haya llegado, porque seguro que tiene reflexiones que compartirnos desde el punto de vista también de multinivel, de la coordinación multinivel, que tampoco ha salido. Hemos hablado de los gobiernos locales, de la participación, pero también la necesidad de hablar de las redes, de las asociaciones y de la coordinación multinivel para promover esos espacios públicos para todos. No, good morning, greetings to all protocol observed. I'm sorry I did not get the other part because I left my translating device. So you will give me that in any way. Right. Thank you very much. Just give some reflections, so comments on what you've heard about the previous interventions. Thank you very much. Then I'm from the city of Durban, eThekwini municipality. I entered here with the member of the Executive Council, Councillor Nkosi, and he has allowed me to make the remarks. Otherwise, officials do not make remarks unless politicians has approved that. So I think what is clear from what the councillors and colleagues presented here is that when the city planning is found wanting, citizen will pay huge cost beyond the monetary value. And from the city of eThekwini perspective, and many other cities that we work with in Africa under the African Forum for Urban Safety, is that public space is important because it brings enormous value, not only to the citizens, but in the sense of belonging to a particular neighborhood. And we can only use the public spaces available to ensure the social cohesion, especially with the challenges that we face today of violence among people living in the same space, maybe caused by exclusion and marginalization, but you can only now, the hope that we have is the public space that we have, that people can engage and then enjoy the public space equally. And I mean, I could not resist when the panelists were presenting to remember of something I observed recently, which is called 40 by 40 by 40 by 40. In the African context, it means you live in a 40 square meter house, 40 kilometers from anything else that you need for your life, and then you spend 40% of your income on transport and 40% of your time on transit. So we can now imagine if that's the case, then what are we really developing? Are we developing cities for people or cities that we need, or we are developing cities that will only feed our greed rather than addressing the core values that bring people together? When it comes to public safety, it is more important. I think the focus should look at how do we ensure that women, elderly, people living with disability, and children find themselves in the space. Are they finding the spaces that we have inviting enough? Are they able to take advantage of it? Are they feeling that they are part of what they should be enjoying as citizens? So what are we using? How do we collect information as cities so that we can then guide our policy, strategy, and practice? I think those are important. And I think the other part that is more important, chairperson of the session, is how we use technology. The council has presented here how we can now engage using technology. So we don't necessarily need that we can only engage
engage on the city hall engagement or eventually in the public space, we should be good because we can now experience the things exactly that make us feel unsafe in a public space. But at the same time, we can also engage using visual means. I think that's important. I cannot overemphasize the importance of the cities to review our bylaws and legislation, and even how we develop our development planning rules, our town planning schemes, our bylaws as well as our scheme clauses as to what is the percentage of the public space we open. Of course, the other interesting part is that how do we develop public spaces that could accommodate multi-use and multi-purpose, rather than focusing on one, knowing, for example, that the land that we have is very scarce and in some cases is very expensive. I've heard the councillor mentioning here the speculative pricing of the land. In eThekwini, what we have done is to ensure that we work with all partners, the organized street vendors. We work with the mini bus taxi association so that they can also contribute. They own these spaces. And interesting enough, 2 weeks ago, we hosted an Urban Thinkers Campus. And then we had a very active group from the Street Vendors Association as well as Mini Bus Taxi Association. And they were asking the question, really, are these spaces for us? And then they're pointing to the laws that we have. They're saying, you seem to have good policies, but in practice you are doing something different. In other way, we are able to speak right and then walk left in practice, so that we need then to look at that. And then they are there as our partner to say, look, we are with you, with you in the journey, and we are in these public spaces, and we are using them, and we are better people to work with you in making sure that they are vibrant, and then they are usable, and they are also safe, in essence. In conclusion, I think the other part we have done, which may help, is that we have the land that is owned by the city, when it is leased to the private sector, for example, there are conditions that are to the benefit of the citizens, so that there's open access to public spaces where we are not prevented and say, no, but this is owned by a tourism industry, is owned by a hotel. But if we are building in a public space, the law says you must therefore allow that it is a public space. As much as you got your own private property there, but the property around is owned by government. In that case, we've been able then to have some access and accessibility to public spaces. I'm not saying we are perfect, but we are still trying our means and our better ways to improve. I think we will improve if we look at the legislative environment. And also the other use that we have now is to allow the public through urban improvement precincts, where the city will give back 5% of the property rates to organize citizens after they have signed about 200 signatures, and then they can now manage or co-manage the public spaces with the city in that regard, and then there's an agreement. And also the use of our area-based management, which I think also has made some great progress. We can only improve from that. In closing, Chairperson, I will say, it's clear, if we do not plan, we shall repair and repair at cost. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. No lo creía, pero tenemos tiempo suficiente. Hemos llegado con 10 minutos de antelación al fin de la jornada, así que tenemos tiempo suficiente de recoger al menos 2 o 3 preguntas del público. Os pido que os presentéis y que seáis muy breves. Si son reflexiones breves y si son preguntas dirigidas o enunciadas, ¿quién debería contestarle? Y sí os pediría también si hay alguna reflexión en torno a cuestiones que, bueno, ahora ha salido la provisión del espacio público que sea suficiente. Todos los ejemplos que estamos viendo son de contextos donde existe el espacio público, pero recuerden que hay una gran parte de los países, de las ciudades, donde ese espacio público no llega ni al 2% o 3% del total del suelo urbano del que estamos hablando. Accesibilidad, cuestiones que han salido en esta última intervención, accesibilidad y tecnología también son reflexiones que me gustaría recoger pues, para debates futuros y para seguir hablando en próximas ocasiones. He visto 2 manos levantadas, no sé si hay micrófono, ¿sí? Y una tercera. Una aquí, había otra allí. Ah, empieza. Empiezo yo. Sí. Buenos días, mi nombre es Inma Bayarri, soy de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cataluña. Yo quisiera saber, aunque evidentemente sería como objetivo de otra mesa muchísimo más larga, teniendo en cuenta las ciudades muy violentas como San Salvador
Ciudad de Guatemala, por ejemplo, que son espacios en los que estamos trabajando y queremos reforzar el tema de la prevención de la violencia. Más allá de la recuperación de los espacios públicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Ciudad de Guatemala el transporte público, los autobuses, son espacios muy inseguros para la propia ciudadanía, ¿cuáles serían, según la opinión de UN Habitat, por ejemplo, pero también estaría bien saber si en la sala hay ciudadanos o autoridades que provengan de América Latina, cuáles serían aquellas actividades, aquellas acciones que tendrían que ser sí o sí complementarias a la recuperación y rehabilitación de los espacios públicos, porque no es suficiente con rehabilitar una plaza o un barrio en estas ciudades tan violentas. Gracias. Aquí había otra pregunta. Sí. Pues me facilitas la labor porque como moderadora no podía contestarla. No, tranquila. Así que te agradezco. Soy María Gladys Valero, directora del Instituto para la Economía Social de Bogotá, Colombia. Frente a la pregunta de qué hay que hacer en la recuperación de espacios públicos, sobre todo en países de América Latina, por ejemplo, Bogotá tiene un 3.5% de espacio público por cada persona, que realmente es poco frente a los estándares internacionales. Entonces, en Bogotá lo que estamos haciendo es generar alternativas de ingreso para la economía informal. O sea, recuperamos los espacios públicos, mejoramos la calidad de vida, pero para buscar sostenibilidad y calidad de vida para todos los bogotanos y bogotanas. Pero a su vez generamos alternativas de ingreso con reubicación en sitios, proyectos de emprendimiento, empleabilidad. Estamos trabajando con el sector público-privado para generar esas alternativas y para que la ciudad se vaya volviendo inclusiva y con calidad de vida para todos los bogotanos y bogotanas. No sé si contesto la pregunta. Bueno, y mi pregunta era, básicamente se generan muchas expectativas a venir a una ciudad y a un país como este, España y Madrid y todas las, digamos, las experiencias que han contado acá, pero viendo que además está el sector político de la ciudad, era preguntarles qué está haciendo Madrid por los manteros, por la economía informal que está hoy en el espacio público, para que no se dé esa desigualdad y para que la ciudad sea más inclusiva. Jean-Pascal había pedido la palabra también. Je voudrais faire une réflexion sur un espace public que nous partageons tous les jours, mais auquel on ne voit pas les problèmes que ça peut poser. Je parle de la rue. C'est dans la rue que nous nous dépassons tous les jours. C'est dans la rue que nous garons nos véhicules dans beaucoup de villes. C'est dans la rue que nos déchets, pour certains, sont emmagasinés. C'est dans la rue qu'on rencontre des phénomènes comme celui des enfants de la rue ou des personnes sans abri. C'est dans la rue que les gangs s'affrontent. Je dirais que c'est dans la rue, aujourd'hui, que certains attentats sont commis. Est-ce qu'il n'est pas, aujourd'hui, question peut-être de réfléchir et de réinventer nos rues? J'avoue que je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est un espace public assez important où nous passons la majorité de notre temps, mais pour lequel nous avons de nouveaux besoins et donc pour lesquels on doit apporter de nouvelles réponses. Donc je voudrais que dans les discussions que nous allons mener dans l'agenda sur les espaces publics, on puisse intégrer ces réflexions autour de la rue parce que ça me semble un espace public assez important. Merci. Muchas gracias. ¿Una más? No hay más. Un minuto cada uno para poder reaccionar, si quieren, a los comentarios. ¿Sí? Con respecto a la pregunta concreta de la economía informal, dos reflexiones muy rápidas. Realmente estamos empezando a ver cómo tratar este tema. Hay una mesa con el tema, digamos, una mesa mantera, una mesa con el asunto de la manta. Tuvimos en un momento dado yo diría una situación mediática. Si conocéis el Ayuntamiento de Madrid, es un ayuntamiento que de manera sistemática tiene como alarmas mediáticas que no responden a políticas reales que se estén llevando a cabo sobre un supuesto plan, digamos, específico de policía con este asunto, que como no existía, pues no existió. Pero sí que es interesante
tener una visión que es que la gestión de esa informalidad también no está distribuida de la misma manera territorialmente. Por ejemplo, la economía informal en un distrito como este está mucho más tolerada de lo que está tolerada en un distrito como Centro. Por tanto, hay que abordarlo desde una perspectiva que también tiene que ver con esa segregación espacial. Y la otra cuestión desde la que le queremos abordar es precisamente incorporarla a la economía social. La reflexión que hacías de vuestra propia experiencia me parece muy interesante. Nosotros tenemos un proyecto que acaba de empezar que se llama Mares, que es un proyecto de la Unión Europea que tiene diferentes movilidad, energía, alimentación, o sea, las siglas de Mares hacen referencia y que en varios distritos de la ciudad se están rehabilitando, este es uno de ellos, se están rehabilitando espacios precisamente para poner en marcha incubadoras de proyectos en relación a esto, que también tiene, o que es un mecanismo que puede ser un mecanismo de enganche para la economía informal. Uno de los problemas que tenemos, que lo tenemos en todo otro montón de aspectos, es que muchas veces estamos dependientes de leyes estatales en las que estamos muy solos, es decir, como que no tenemos unos mecanismos en el que realmente la visión de las ciudades y la visión de las otras escalas es muy distinta y eso nos dificulta a veces afrontarlo. Yo creo que también es interesante que se pudiera hablar en algún momento de la experiencia de Barcelona, que yo creo que lo tienen bastante más avanzado, porque además los propios manteros están organizados sindicalmente, que es tener una contraparte ciudadana bien organizada, yo creo que es otro de los elementos que te ayuda a afrontar el asunto. Guillermo, ¿te gustaría algún comentario final? Sí, bueno, yo sobre todo intentando unir las opiniones al final sobre la calle y la recuperación de los espacios. Y voy a volver a insistir en el tema del tejido social. Una calle sin gente, una calle que esté vacía, por limpia o bonita que sea, no es una calle para la ciudad. Será otra cosa. Una calle en la que no se tenga en cuenta lo que quiere la gente hacer en ese espacio, pues no nos va a valer para poder resolver problemas, por ejemplo, de seguridad. Y evidentemente ahí, insisto, hace falta que la ciudadanía forme parte del diseño. En distintos barrios estamos viendo, en diálogo con la policía municipal, por ejemplo, que los crímenes aumentan en los periodos en los que los árboles de hoja caduca tienen sus hojas, porque tapan toda una serie de zonas que al ojo del vecindario pues quedan ocultas y es más fácil robar un coche o hacer cualquier tipo de agresión. Está claro que eso no se ha pensado adecuadamente y que podemos reformular ese planteamiento de la calle. Y solamente se puede hacer con la experiencia de las personas que están en ese espacio. Hay que intentar evitar, a nuestro modo de ver, y por eso relacionaba tanto la vivienda con el espacio público, porque la calle está construida no solo por un suelo, está construida por unas paredes. Y dependiendo de cómo sean esas paredes, la calle es una calle inclusiva, es una calle participativa o es una calle excluyente, es una calle privada. Entonces, hay que huir, a nuestro modo de ver, del concepto de manzana cerrada, que lo que hace es trasladar la vida al interior, a lo privado, y sacar la vida a la calle, para que nos podamos mezclar, lo veíamos en una de las presentaciones del principio. Y ahí la ciudadanía y su implicación es fundamental. Reflexión. Bueno, para finalizar, ¿no? y profundizando un poco en lo que decía Quique, ¿no? Tenemos que recuperar lo público, ¿no? Tenemos que cambiar ese modelo de centros comerciales privados, de urbanizaciones cerradas en torno a un patio que generan, bueno, interiorizar la vida de la gente en la calle, ¿no? Y lo tenemos que hacer de la mano de la ciudadanía, lógicamente, ¿no? Tenemos que dar el saltito fundamental de esa denominación de participación ciudadana a implicación y cogestión con la ciudadanía, ¿no? Y habilitando todos los cauces posibles. No quiere decir con esto que tengamos que hacer plebiscitos y consultas absolutamente para todo. Quien gobierna debe de gobernar, pero se gobernará mucho mejor si se gobierna de la mano de la ciudadanía y te equivocarás muchísimo menos si al final eres capaz no solamente de escuchar, sino atender las demandas y explicar en muchas ocasiones el por qué sí o el por qué no de las razones de las decisiones que estás asumiendo, ¿no? Con respecto a la economía circular,
Yo me gustaría volver a abrir foco, y es difícil decirlo con lo que nos está machacando aquel, ¿no? durante toda la mañana, pero no solamente hablamos de economía informal cuando vemos los manteros que ocupan parte de nuestras vías públicas, ¿no? Esa economía informal que también se traslada por muchas mujeres en muchos entornos domésticos y que no se ve a la luz. Creo que hay experiencias muy positivas, algunas de ellas nosotros estamos implantándolas ahora mismo en la ciudad de Soria en torno a barrios degradados y llegando a acuerdos económicos público-privados para precisamente dinamizar esos espacios comerciales en distintos barrios, que en el caso de Soria es el casco histórico de la ciudad, que por el envejecimiento de la población han ido quedando como unas zonas degradadas en el propio corazón de la ciudad, y estamos generando iniciativas para que, como digo, a través de alquileres baratos, generar fórmulas de emprendimiento y encauzar esa informalidad de la economía, pero que es real y sigue siendo economía, a unos cauces un poco más regulados, más controlados, y que además asientan desde luego una economía ya no informal, ¿no? sino sustentable y sostenida en el tiempo, que genera también confianza y esperanza de vida a quien la practica, ¿no? Y un último mensaje, ¿no? Creo que debates de estas características profundizan en la base de todo, ¿no? que decía ayer Mayoral, ¿no? en la educación de la ciudadanía, para intentar que las decisiones que tomamos los políticos vayan ligadas en la dirección correcta y no en contra de los intereses de quienes muchas veces olvidamos los que estamos en esa responsabilidad de lo público. Nada más. Gracias. Mr. Motzin, do you have any final comment? Yes. Providing a public space is our responsibility, not only the government, but including the private sector and the community. That's why the collaboration. Hello? Okay. Hello? Okay, it's better. So again, providing public space is our responsibility, not only the government, including the private sector and the community. So the collaboration among the private sector, government and community is a must. And of course, don't forget that the community participation is one of the main, the main issue here. Is a must, of course. Thank you. Muchísimas gracias. Han salido un montón de cosas, quedarían un montón de temas sobre los que seguir debatiendo, pero no tenemos más tiempo. Lo que sí me gustaría es finalizar recalcando, ¿no? que definitivamente el espacio público es el lugar donde se vive, pero también es el lugar que da vida a la ciudad, y que espero que este tipo de debates, espero que el día de hoy hayamos aprendido sobre cómo hacer que esa vida que se dé a la ciudad sea una vida pacífica y sea una vida llena de tolerancia y de inclusión para todos. Muchísimas gracias, hemos terminado a tiempo, así que muchísimas gracias especialmente a todos los miembros del panel por el autocontrol que han tenido sobre el tiempo, y a todo el público por su participación. Gracias.